Bueno, vamos a explicar los puntos más importantes, más básicos, para que aprendáis a utilizar Thinkercad. Lo primero, evidentemente, es ir a la página, a la dirección donde está Thinkercad, y pues para entrar tenemos dos posibilidades. Una, crear nuestra cuenta y entrar con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Otra, pues estar invitados por un profesor. Dependiendo de que os guste o no os guste, pues yo creo que de primeras a lo mejor pues entramos de invitados, y una vez que ya entréis como invitados y ya sepáis utilizarlos, y luego os apetece, pues os creáis vuestra cuenta. Tampoco pasa nada que os creéis una cuenta, porque bueno, en un momento dado, si lo queréis, la podéis después eliminar. Bueno, ya entramos en nuestra cuenta, y Thinkercad realmente no es un servicio online. Realmente es una comunidad. Es una comunidad, pues igual que es Scratch, igual que es App Inventor, ¿no? Donde se crean trabajos que se comparten y que, bueno, pues que realmente tenemos todos esos trabajos y todo ese equipamiento que está compartido en red y para que todos podamos utilizar. Si os creáis una cuenta, pues hay que ir al perfil y ponerle de acuerdo. Como veis, pues tenéis en la parte superior izquierda distintos elementos, como son, pues por ejemplo, cosas que se pueden hacer con Thinkercad. También tenéis un blog, tenéis una galería donde pues hay elementos que ya han sido creados por otros usuarios y se guardan en una galería que luego pues vosotros podéis utilizar, podéis compartir, ¿vale? Lo que os aparece en principio, bueno, esta es mi galería, la galería de mis cosas. Entonces, como veis ahí, pues podemos ir eliminando elementos, viendo sus propiedades y cambiándoles el nombre. Bueno, hay editarles y seguir trabajando sobre un elemento que hemos dejado a medias y que queremos hacer modificaciones. Eso es la galería que nosotros tenemos de nuestras cosas, ¿vale? Pero como veis, pues al ser una comunidad tenemos muchas posibilidades, ¿no? Tenemos muchas posibilidades en el sentido que podemos ver elementos que han sido ya creados por otros usuarios y que dichos elementos pues los han puesto, digamos, está dentro de lo que es la comunidad. Nosotros podemos hacer visible o no un elemento que hayamos creado nosotros. Es algo que depende solo exclusivamente de nosotros, el hacer visible o no un elemento en la comunidad. Y pues bueno, pues no tenemos por qué ser necesariamente creativos. Muchas veces podemos trabajar con elementos que han sido creados por otros usuarios y que podemos utilizar pues para nosotros. La idea principal es, desde luego, de alguna manera fomentar la creatividad y fomentar esta forma de trabajo colaborativo en red, de compartir nuestros trabajos. Aquí, como vemos, pues hay trabajos que son relativamente fáciles de hacer, no son demasiado complicados. También hay un apartado en donde hay, digamos que, lecciones para aprender a utilizar Thinkercad, en donde se explica cómo se pueden construir algunas de las herramientas principales. También hay una sección dedicada a profesores que pueden hacer clases específicas con Thinkercad y pueden incluso hacer proyectos basados solo y exclusivamente en Thinkercad. Y como veis, hay muchísimos elementos y es un poco tiempo que vosotros queréis dedicar a trabajar en este servicio. Estamos en un curso de segundo de la ESO. Tenemos el tiempo que tenemos, que son 2 horas semanales, no tenemos más tiempo y hay que ver muchas más cosas. Pero evidentemente, si alguien está muy interesado y le gusta el mundo del diseño en sus múltiples facetas y la impresión 3D, que ya sabéis que con relativamente poco dinero pues uno puede tener una impresora 3D en casa, es una forma de iniciarse en ello y de saber pues si les va a gustar o no les va a gustar ese mundillo. De momento lo que vamos a ver
es cómo se trabaja con este programa, que ya os digo que es muy sencillo, es un programa de impresión 3D francamente intuitivo, prácticamente se trabaja casi de forma intuitiva, y está basado, pues en lo que está basado prácticamente todos los programas de diseño 3D, eso sí es cierto, ¿no? Cuando nosotros queremos configurar una pieza, aunque sea una pieza única, esa pieza, la forma de hacerlo, pues es mediante lo que se llama el pensamiento computacional. ¿Qué hace el pensamiento computacional? Pues parte de un problema, y ese problema lo divide en problemitas, en problemas que son sencillos, que son fáciles de resolver, o que son tan fáciles que son inmediatos en muchas de las ocasiones porque nosotros ya lo sabemos resolver, ¿no? Entonces, parte de ese problema complejo y lo va dividiendo en partes sencillas. Y una vez que lo haya dividido en partes sencillas, pues va creando cada una de las partes. Hemos creado nuestra pieza. Ahora estamos modificando lo que es el área de trabajo, que como veis viene calibrada en milímetros, pero nosotros podemos cambiar la unidad de calibración. La idea es que como es un programa de diseño en 3D que luego sirve para impresión 3D, pues ya dimensionemos la pieza con las dimensiones que nosotros queramos en nuestra impresora 3D y no tengamos que hacer modificaciones después de diseño. En el apartado de diseño vemos que hay distintas opciones. En el apartado de edición también hay distintas opciones. Vamos a crear un nuevo diseño. Y como veis, lo más importante está en la zona superior, sobre todo la zona superior derecha, donde tenemos los elementos claves para hacer nuestros diseños. Elementos como puede ser el dimensionamiento, volvemos otra vez a las dimensiones de la pieza, las medidas, tenemos una regleta que es muy importante. En la zona izquierda tenemos como dos navegadores. Uno nos sirve para navegar a través de nuestro espacio de trabajo y el otro es un zoom que nos va a servir para alejar y para acercar y alejar la pieza. ¿Vale? Pues ya con esto casi prácticamente ya está todo dicho, porque lo demás es muy intuitivo y es un poco imaginativo. Las piezas, tenemos piezas que pueden funcionar de dos maneras, o como pieza opaca que se adiciona a algo que ya teníamos, ¿no? Que se va añadiendo, o como agujero. Entonces, o bien creamos agujeros o bien añadimos partes a una pieza que ya teníamos anteriormente, ¿no? Vamos a partir de una pieza, pues lo más sencillo de todo evidentemente es el cubo, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de una pieza tan sencilla como puede ser un cubo, en el cubo nosotros podemos modificar las dimensiones de nuestro cubo, transformarle en un paralelepípedo de distintas dimensiones, podemos cambiarle el color, etcétera, ¿no? Y entonces, pues a partir de esa pieza tan sencilla como es un cubo, podemos empezar nuestro diseño. Piezas también sencillas, pues otra pieza muy sencilla también a la cual podríamos partir un diseño es una esfera y un cilindro, o sea, principalmente con el cubo, la esfera y el cilindro, pues bueno, casi se pueden hacer casi prácticamente todos los diseños, ¿no? Porque a base o bien de agujeros o bien de adicionar piezas vamos creando nuestros diseños. Aquí tenemos nuestro cubo y bueno, pues lo que vamos a hacer, por ejemplo, es dependiendo de cómo estén las caras del cubo, vamos a ir incluyendo piezas. Por ejemplo, aquí hemos puesto una esfera, ¿no? Vamos poniendo una esfera. Entonces la esfera, como vemos, nos hace cambiar totalmente la figura que teníamos anteriormente, ¿no? Podemos crear una esfera, pues por ejemplo, picuda, ¿no? Con los picos del cubo, o podemos crear un agujero, ¿no? Entonces esa creación de piezas con agujeros, con adiciones, nos permite transformar nuestra pieza inicial. Un trabajito muy sencillo, aparte de ir cogiendo cada una de las piezas que nos ofrece Tinkercad como si fuese un cubo,
pues, por ejemplo, bueno, ahora otra cosa que se puede hacer es directamente borrarla, que la podemos borrar a partir de ahí, o la podemos borrar en diseño, o la podemos copiar y pegar y duplicar, etcétera, en edición. Podemos hacer distintas cosas con esta pieza. Vamos, por ejemplo, a añadirle una K a una de las caras del cubo. Entonces, como vemos, el trabajo principalmente en Tinkercad es un trabajo de ratón, es saber utilizar bien el ratón. El ratón, todo lo que sea diseño, pues es importantísimo, porque evidentemente escribir se puede hacer con un teclado, pero dibujar más complicado, es mejor hacerlo con el ratón. Entonces, el manejo del ratón, yo os puedo enseñar cómo he hecho una pieza y tal, pero aprender a manejar el ratón de forma correcta solo se aprende pues utilizando, y así poco a poco se va haciendo un experto. Estamos viendo si hemos colocado bien la pieza, si la hemos colocado la segunda parte en el sitio correcto. Parece ser que sí. Y una de las cosas importantes que podemos hacer es agrupar y convertir lo que antes eran dos piezas en una sola pieza. Después también se pueden desagrupar si nosotros queremos. Pero eso trae muchas posibilidades, porque ahora lo que hemos hecho es componer una nueva pieza más completa, que puede ser un nuevo elemento de nuestro diseño. En este sentido, pues la comunidad Tinkercad nos permite pues construir piezas que incluso podemos incluir dentro de nuestra selección. Podemos además crear piezas que no están ni siquiera en este programa. Podemos crear por ejemplo, una pieza con un programa de QCAD, y después pues añadirla a nuestra galería si eso nos viene bien y nos parece correcto y es lo que nosotros queremos. Entonces es muy interesante, pues se pueden construir muchas cosas, se pueden construir animalitos, eso depende un poco de vuestra creatividad. Luego, cuando hablemos más adelante, cuando os proponga cuál va a ser el trabajo un poco final de Tinkercad, pues ahí vosotros utilizáis vuestra creatividad para hacer el trabajo que sea más interesante, con las especificaciones que y esencialmente no hay mucho más que contar de Tinkercad, ya estaría prácticamente todo contado. A partir de ahora lo que hay que hacer es utilizarle para hacer los ejercicios que se os van a decir, o para todo lo que vosotros queráis hacer, ¿no? Entonces ahí cada uno que vaya utilizando el programa como sea. Como veis, hemos combinado 3 piezas, podríamos combinar más. Podríamos hacer agujeros, que generalmente es muy interesante crear agujeros dentro de las diferentes piezas. Hace que éstas se modifiquen y que después, pues creando agujeros, podemos crear elementos que se pueden utilizar. Por ejemplo, una pieza que también es muy interesante de hacer es un corazón, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un corazón? ¿O cómo podríamos hacer una estrella, ¿no? ¿Qué elementos tiene el corazón? ¿Qué elementos tiene la estrella? Bueno, pues eso después es algo que forma parte de vuestra creatividad. Por eso se llama el programa Tinkercad. Hay que pensar cómo haríamos esas piezas, que no son figuras geométricas sencillas, que son figuras geométricas pues que tienen una cierta complejidad, y hay que pensarlas a partir de lo que tenemos, pues poder por ejemplo hacer una estrella, ¿no? Pues, no sé, se me ocurre que a base de tetraedros a lo mejor se puede hacer una estrella, o cómo, ¿no? O sea, eso ya pues un poco va en función de la imaginación que cada uno tiene, ¿no? Se pueden duplicar, como vemos, las figuras, se pueden editar, y una vez que ha sido creada nuestra figura, automáticamente no hay que hacer nada, y eso es una ventaja. Se guarda en nuestro trocito de Tinkercad que está reservado para nosotros, para nuestro nombre. Una vez allí, podemos hacer varias cosas. Podemos publicarla en la comunidad y ponerla al servicio de toda la comunidad,
Thingiverse, que es una comunidad que se utiliza después para la impresión 3D. Entonces no solamente es nuestra pieza, pero nuestra pieza a lo mejor nosotros no podemos imprimirla, pero otra persona si la quiere imprimir porque le gusta la pieza la puede imprimir. Se puede descargar, ¿no? Entonces es una comunidad bastante gratuita. Podemos, una vez que hemos creado nuestra pieza, cambiarle el nombre, que es muy común, o sea, dándole a propiedades podemos cambiar el nombre de nuestra pieza. Podemos descargarla para la impresión 3D, que será lo que veamos en el siguiente vídeo. Podemos editarla para hacer las modificaciones que queramos en una pieza, por ejemplo, seguir o hemos empezado con una pieza pero queremos seguir haciendo modificaciones. Se pueden hacer proyectos con varias piezas en lugar de utilizar una única pieza sola. Ya os digo que ofrece muchas posibilidades y que la forma mejor para que vosotros aprendáis a utilizar y descubráis todas las posibilidades que os ofrece esta comunidad es que la utilicéis y que, bueno, pues si os gusta, pues desde luego el diseño industrial, diseño 3D, yo creo que se va a poner cada vez más de moda y cada vez vamos a utilizar más estos nuevos elementos de diseño. Por ahora nada más, hasta el siguiente.